¿2 horas de datos asombrosos? Antes de empezar, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna curiosidad nunca más. Empecemos ya mismo. Los catadores profesionales de helado utilizan cucharas bañadas en oro de 24 quilates. Se hace así porque el oro es un material completamente inerte que no tiene sabor ni desprende partículas metálicas, permitiendo al experto percibir el sabor exacto del producto sin ninguna interferencia del cubierto. El hormigón no se endurece porque el agua se evapore, ocurre exactamente al revés. El agua reacciona químicamente con el cemento formando cristales que se entrelazan. De hecho, puede endurecerse perfectamente bajo el agua, y por eso hay que curar las estructuras echándoles agua durante días. El oso espíritu de Canadá es una subespecie del oso negro donde 1 de cada 10 nace con pelo blanco puro por un gen recesivo. No son osos polares ni albinos. Al ser blancos, los salmones no ven sombra oscura sobre el agua y estos osos pescan con mucha más efectividad que sus hermanos negros. En Massachusetts, Estados Unidos, hay un pueblo llamado Sandwich, y los vehículos oficiales como coches de policía y camiones de bomberos están rotulados con esa palabra. Esta coincidencia crea una escena simpática donde parece que los vehículos anuncian el famoso bocado. Sin duda, es un lugar donde la tradición y el humor se encuentran. En Melbourne, Australia, cientos de personas se reúnen para una guerra de cajas de cartón con armaduras y armas hechas de cartón reciclado. Se enfrentan en equipos con reglas de contacto mínimo y el objetivo es divertirse fomentando la creatividad. El evento promueve el reciclaje y la reutilización de materiales de manera ingeniosa. Al observar la sal con un microscopio, se revela que sus cristales tienen una forma cúbica perfecta, con ángulos rectos y caras planas. Este patrón geométrico resulta de cómo los iones de sodio y cloro se disponen en la naturaleza. Es fascinante cómo algo tan común esconde una belleza que solo descubrimos con ayuda de la ciencia. El Mumi Café en Japón acompaña a los comensales solitarios con peluches gigantes en su mesa para que no se sientan aislados. Los clientes pueden abrazar o tomar fotos con estos compañeros silenciosos. La idea ha tenido tanto éxito que se ha replicado en otros lugares del país. Las manchas de la jirafa reticulada son un sistema de aire acondicionado biológico. Debajo de cada mancha hay un anillo de vasos sanguíneos gigante. Cuando tiene calor, bombea sangre caliente al centro de la mancha para que el calor escape al aire exterior, enfriando todo su cuerpo. En Atenas, la construcción del metro se retrasó décadas porque cada vez que excavaban un túnel, encontraban una ciudad antigua debajo. Hoy algunas estaciones son literalmente museos subterráneos, donde las paredes de cristal muestran las capas arqueológicas que los obreros tuvieron que esquivar. Los delfines nacen de cola para no ahogarse. Si salieran de cabeza, intentarían respirar con el cuerpo aún dentro de la madre. Al salir de cola, el espiráculo es lo último en salir, dándole tiempo al recién nacido para nadar hacia la superficie y tomar su primer aliento. Lanzar una moneda no es realmente un 50 sobre 50. El matemático Percy Diaconis demostró que tiene un 51% de probabilidades de caer del mismo lado que estaba mirando hacia arriba antes de ser lanzada, debido a la física del giro en el aire. La trompa del elefante contiene alrededor de 40.000 músculos individuales, mientras que el cuerpo humano completo tiene solo unos 600. Es lo suficientemente fuerte para arrancar ramas gruesas, pero también lo suficientemente sensible para recoger una sola brizna de hierba sin dañarla. Las freidoras de aire no fríen absolutamente nada. Son pequeños hornos de convección con una resistencia y un ventilador hiperpotente que dispara aire caliente a toda velocidad en un espacio reducido. Así tuestan el exterior del alimento rápidamente simulando el crujido del aceite sin usar ni una gota. Los leones bebés no saben rugir y maullan como gatitos domésticos.
La laringe y el hueso hioides de un cachorro no están desarrollados hasta que cumplen aproximadamente 2 años. Hasta entonces suenan literalmente igual que un gato de casa, pidiendo comida con maullidos y ronroneando. En el espacio, 2 trozos de metal se sueldan solos al tocarse. Se llama soldadura en frío. En la Tierra, el oxígeno crea una capa de oxidación que los separa, pero en el vacío, los átomos de una pieza no saben que pertenecen a otra y se unen instantáneamente. Los astronautas cubren sus herramientas con capas protectoras. Los neumáticos son negros solo por el carbono añadido. El caucho natural es blanco lechoso. El negro de carbono lo hace exponencialmente más resistente al desgaste, calor y rayos ultravioleta. Sin él, los neumáticos durarían solo unas pocas decenas de kilómetros antes de desintegrarse. El hongo Cordyceps toma el control del sistema nervioso de las hormigas. Las obliga a abandonar su colonia, trepar una hoja alta y morderla con fuerza sobrenatural justo antes de morir. El hongo brota de la cabeza del insecto para esparcir sus esporas desde la altura. Los paneles solares odian el calor extremo. El calor excesivo excita demasiado los electrones del silicio, degradando la eficiencia. El clima perfecto para un panel no es el desierto del Sahara, sino un día soleado pero increíblemente frío y helado como en los Alpes suizos. La presa de las 3 gargantas en China alteró la rotación de la Tierra. Mover 42.000 millones de toneladas de agua cambió el momento de inercia del planeta, haciéndolo girar más despacio y alargando cada día en 0.06 microsegundos. Es el único objeto humano que ha afectado el giro del mundo. Las ventanas de los aviones son redondas porque los primeros aviones tenían ventanas cuadradas y la presión se acumulaba en las esquinas partiendo el metal. Una forma circular distribuye la presión de manera uniforme por todo el marco, permitiendo que la estructura se infle y desinfle sin romperse. Los carritos del supermercado tienen ruedas delanteras inestables a propósito. Si fueran perfectas irías demasiado rápido. Al vibrar y desviarte te obligan a ir más despacio, dándote más tiempo para mirar estanterías y caer en compras impulsivas. Es ingeniería de la distracción. La langosta mantis tiene 16 tipos de conos receptores en los ojos, mientras que los humanos solo tenemos 3. Puede ver luz polarizada y espectros ultravioleta que nuestro cerebro es físicamente incapaz de procesar. Vive en un mundo de colores que para nosotros simplemente no existe. Los loros les ponen nombre a sus crías con una firma vocal única. Cuando un polluelo nace, los padres le asignan un sonido específico que funciona como nombre propio. El polluelo lo memoriza, y cuando crece lo usa para presentarse a otros loros como si dijera su nombre. El aeropuerto de Kansai en Japón se está hundiendo porque su isla artificial comprime el fondo marino más rápido de lo previsto. Los técnicos usan gatos hidráulicos gigantes en los cimientos para subir el edificio centímetro a centímetro mientras el suelo cede debajo. La espuma del champú no tiene ninguna propiedad limpiadora real. El lauril sulfato de sodio se añade exclusivamente por psicología del consumidor. La gente asocia espuma con limpieza. Sin espuma no sentimos que estemos limpios, aunque el producto lave exactamente igual. Las embajadas de grandes potencias son jaulas de Faraday gigantes. Las salas importantes están dentro de cajas de cobre y acero que bloquean cualquier señal. Si entras con un teléfono, pasas de 5 barras de cobertura a 0 en un segundo. Los champiñones blancos, cremini y portobello, son exactamente el mismo hongo, Agaricus bisporus. El blanco es joven, el cremini adolescente y el portobello adulto. Te los venden a diferentes precios como especies distintas, pero es marketing puro. El tejón de la miel tiene la piel tan gruesa y suelta, que si un leopardo lo atrapa por la nuca, puede retorcerse dentro de su propia piel para darse la vuelta y morderle la cara al depredador. Su secreto no es la fuerza sino esa armadura de piel floja. Tus tatuajes son un cementerio de células inmunes. Los macrófagos atacan la tinta como si fuera infección,
Se la tragan pero no pueden disolverla. Mueren congelados ahí. Lo que ves es un muro de millones de células muertas con tinta atrapada en su interior. Cada pie tiene 26 huesos. Entre ambos suman 52. Tu cuerpo tiene 206 huesos en total, así que el 25% de tu esqueleto está en tus pies. Necesitas esa complejidad para caminar, correr y absorber el impacto de cada paso. Las cajas negras de los aviones son de color naranja chillón para verse entre escombros o en el fondo del mar. Se llaman negras por una tradición de los años 50, cuando los instrumentos electrónicos se guardaban en cajas oscuras. Hoy son el objeto más brillante del avión. El reflejo gastrocólico te manda al baño tras un festín, pero no es la comida que acabas de comer. Cuando el estómago se expande de golpe, envía una señal eléctrica al intestino grueso diciendo que vacíe el almacén, provocando contracciones en las heces antiguas. La sal de mesa tiene fecha de caducidad en el envase, pero la sal en sí ha estado en la tierra millones de años sin dañarse. La fecha es por el plástico del envase que se degrada o por los aditivos como el yodo que pierden fuerza con el tiempo. El pájaro lira australiano tiene el sistema vocal más complejo del mundo. En cautiverio o cerca de zonas urbanas, imita alarmas de coche, cámaras fotográficas y motosierras. Su órgano vocal es tan flexible que replica sonidos mecánicos industriales con fidelidad aterradora. Tu corazón puede latir fuera del cuerpo porque tiene su propio sistema eléctrico independiente, el nódulo sinusal. Si un cirujano lo saca del pecho, seguirá latiendo solo sobre la mesa de operaciones mientras tenga acceso a oxígeno. Los pistachos pueden incendiarse espontáneamente. Tienen alto contenido de grasa y bajo contenido de agua. En grandes cantidades y contenedores mal ventilados, pueden autocalentarse y entrar en combustión espontánea. El transporte marítimo de pistachos tiene normas estrictas contra incendios. En Mozambique, durante la Guerra Civil de 1977 a 1992, el 90% de elefantes fueron masacrados por su marfil. Las hembras sin colmillos por mutación genética fueron las únicas supervivientes. Hoy casi el 50% de crías nacen sin colmillos. El pulpo gigante del Pacífico tiene 3 corazones, 9 cerebros y sangre azul por usar cobre en lugar de hierro. Sin un solo hueso, puede comprimir su monstruoso cuerpo de 70 kilogramos para colarse por cualquier agujero donde pase su pico, del tamaño de una moneda. Los pimientos verdes, amarillos, naranjas y rojos del supermercado son exactamente la misma planta. El verde es simplemente el inmaduro y amargo. Si lo dejas más meses en la planta se vuelve rojo y dulce. Por eso el rojo cuesta más. Necesita más tiempo y agua de cultivo. Los rascacielos existen porque Elisha Otis inventó el freno del ascensor, no porque se inventara el acero. Antes, si un cable se rompía morías. Otis diseñó dientes de acero con resorte que se disparaban automáticamente mordiendo los rieles, dándole a la humanidad seguridad para vivir en pisos altos. La cinta de correr se inventó como instrumento de tortura en 1818. El ingeniero William Cubitt la creó como castigo para prisioneros que debían subir escalones en una rueda eterna durante 8 horas al día para moler grano. Un método para domar voluntades mediante esfuerzo monótono. El olor de las piscinas no es cloro. El cloro puro no huele a nada. Ese olor es la reacción química del cloro con el sudor y la orina de las personas, formando cloraminas. Cuanto más fuerte huele una piscina a lo que creemos que es cloro, más sucia está el agua. Las botellas de agua no caducan. La fecha de caducidad es por el plástico del envase que puede degradarse y soltar químicos cambiando el sabor. Pero el agua en sí, que ha estado millones de años bajo tierra, no se pudre ni se descompone jamás. El dragón de Komodo tiene glándulas de veneno reales, que inyectan una toxina que impide la coagulación de la sangre y baja la presión arterial de golpe. La presa entra en shock rápidamente, permitiendo al dragón alimentarse mientras el animal está vivo pero inmóvil.
Los huesos del oído, martillo, yunque y estribo son los únicos que tienen exactamente el mismo tamaño el día que naces y el día que mueres. Si crecieran, alterarían las frecuencias del sonido y te quedarías sordo al hacerte adulto. En 1972, 13 campesinos chinos armados solo con cinceles y martillos pasaron 5 años perforando a mano un túnel de más de 1 kilómetro a través de un acantilado de roca vertical. Crearon una de las carreteras más peligrosas e impresionantes del mundo sin maquinaria alguna. Los suricatos van a la escuela para aprender a cazar escorpiones. Los adultos les traen primero escorpiones muertos, luego vivos sin aguijón para practicar y finalmente armados completos. Es enseñanza activa progresiva, algo rarísimo en la naturaleza. Si doblas un papel 42 veces, matemáticamente llegarías a la luna. Cada doblez duplica el grosor. Un papel de 0.1 milímetros tras 42 dobleces alcanzaría 440.000 kilómetros. La luna está a 384.400. La canela del 90% de los supermercados es casia, corteza de un árbol chino distinto. La canela real de Ceilán es cara y dulce. La casia sabe parecido, pero es más picante. Y contiene cumarina, un compuesto perjudicial para el hígado en grandes cantidades. Los bebés nacen sin rótulas formadas. Si tocas la rodilla de un recién nacido es blandita, solo cartílago. Esto facilita el parto y amortigua golpes al gatear. La rótula se osifica completamente alrededor de los 3 años de edad. Las ratas emiten un sonido ultrasónico equivalente a risa cuando les haces cosquillas en la barriga. Si ven que vas a jugar con ellas, se emocionan y saltan de alegría buscando el contacto con la mano humana como cachorros juguetones. El bostezo no sirve para meter más oxígeno en la sangre. Eso es un mito. La teoría más aceptada es que enfría el cerebro. Al abrir la boca y respirar profundo, el aire enfría los vasos sanguíneos de la cara y cráneo, mejorando el rendimiento mental. Los coches de Fórmula 1 generan tanta fuerza aerodinámica que teóricamente podrían conducir boca abajo por el techo. A partir de 150 km por hora, la presión del aire que empuja el coche contra el suelo supera el propio peso del vehículo. Las huellas dactilares se forman cuando el feto toca las paredes del útero. La presión de esos toques y el líquido amniótico crean los surcos únicos en los dedos. Por eso los gemelos idénticos tienen huellas distintas a pesar de compartir el mismo ADN. Los termiteros mantienen siempre 30 grados exactos en su interior, aunque fuera haya 40 de día y frío por la noche. Su red de túneles y chimeneas es tan perfecta que los arquitectos modernos escanean termiteros para diseñar edificios ecológicos que se enfrían solos. El velocímetro de tu coche siempre marca de 5 a 10 kilómetros más de tu velocidad real. Los fabricantes los calibran así por razones legales. Si marcas 120, realmente vas entre 112 y 115. Prefieren que creas que vas más rápido. Canadá tiene más lagos que todo el resto del mundo junto. Posee alrededor de 2 millones de lagos que contienen el 20% de toda el agua dulce superficial de la Tierra. El paisaje canadiense es más agua que tierra en vastas regiones del norte. El Kung Fu no fue originalmente un arte marcial, sino un concepto de maestría. Si eres un cocinero increíble, tienes mucho Kung Fu. Significa habilidades adquiridas con tiempo y esfuerzo. Se asoció a la lucha porque los monjes dedicaban décadas a perfeccionar un solo movimiento. Los licaones toman decisiones democráticas estornudando. Si la hembra alfa estornuda, bastan un par más para que todos se levanten a cazar. Si estornuda un rango bajo, se necesitan unos 10 estornudos del grupo para aprobar la cacería. La dorsal mesoatlántica es la cordillera más larga del planeta, con más de 65.000 kilómetros. Le da la vuelta a casi toda la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Nadie la ve porque está sumergida bajo miles de metros de agua oceánica. El plato del microondas gira porque dentro hay puntos de calor extremo y puntos fríos sin calor.
Si no girara para pasear la comida por los puntos calientes, tendrías media sopa hirviendo y la otra media congelada. Gira por obligación física, no por lujo. Los canguros son zurdos por naturaleza. Usan la pata izquierda para comer, arreglarse y cavar. Esto se invierte en los grandes machos que usan ambas patas por igual para la lucha. Son uno de los pocos grupos de mamíferos predominantemente zurdos. Las mariposas recuerdan su vida como orugas. Dentro del capullo se disuelven en sopa de células, pero si entrenas a una oruga para evitar ciertos olores, la mariposa resultante sigue evitándolos. Algunas neuronas sobreviven a la metamorfosis y mantienen los recuerdos. El Coliseo de Roma tenía un techo retráctil llamado velarium operado por marineros. Protegía a 50.000 espectadores del sol y la lluvia. Aún se ven los agujeros donde se anclaban los 240 mástiles de madera que sostenían esta estructura. Durante el embarazo, las células madre del bebé cruzan la placenta y se instalan en el corazón, pulmones y cerebro de la madre durante décadas. Si la madre sufre una lesión años después, estas células actúan como equipo de rescate, viajando a la zona herida para curarla desde dentro. Los lápices tienen forma hexagonal para que no rueden de la mesa. El hexágono da máximo agarre sin ser incómodo, y es más barato de fabricar que uno redondo perfecto. Es un diseño industrial de 1850 y uno que nunca necesitó mejoras. Las libélulas procesan 300 fotogramas por segundo, mientras nosotros solo 60. Un ventilador a máxima velocidad les parecería lento. Esto les permite calcular la trayectoria de un mosquito en vuelo y atraparlo en el aire con precisión quirúrgica. Los gatos no tienen clavículas unidas al esqueleto, sus hombros flotan libres unidos solo por músculos, permitiéndoles comprimir su caja torácica para colarse por agujeros enanos. Si la cabeza pasa, el cuerpo pasa seguro. La gasolina nos gusta olerla por nostalgia química. El benceno provoca una euforia leve y el bulbo olfatorio está conectado al sistema de recuerdos y emociones. Para mucha gente activa memorias de infancia y viajes por carretera creando una adicción nostálgica involuntaria. El ácido de tu estómago puede disolver madera. Es tan agresivo que tu cuerpo regenera el revestimiento de moco cada 3 días para no terminar digiriéndose a sí mismo. Tu estómago se reconstruye constantemente para protegerse de su propia arma química. Los ojos del búho tienen forma de tubo, no de globo. No pueden moverlos, así que compensan con 14 vértebras en el cuello y una red de arterias especiales que les permite girar la cabeza 270 grados sin cortarse el riego sanguíneo. Los erizos nacen con púas cubiertas por una ampolla llena de líquido para no dañar a la madre durante el parto. Horas después, el líquido se absorbe y las púas brotan hacia afuera. Es uno de los mecanismos de protección posparto más fascinantes del reino mamífero. El azúcar no caduca nunca. Las bacterias no pueden crecer en azúcar pura porque absorbe toda la humedad. Arqueólogos han encontrado azúcar de 5.000 años de antigüedad que seguía siendo comestible. Es uno de los pocos alimentos eternos junto con la miel y la sal. Los flamencos duermen sobre una pata activando un mecanismo de anclaje pasivo en rodilla y tobillo. Se mantienen de pie sin esfuerzo muscular. Con una sola pata sumergida conservan mejor la temperatura corporal porque el agua absorbe más calor que el aire. La regla de los 5 segundos es un mito total. Las bacterias se transfieren al alimento en menos de 1 milisegundo al tocar el suelo. Si el suelo está sucio, la comida también, da igual lo rápido que la recojas. Las bacterias no esperan educadamente. Los aviones comerciales pueden volar perfectamente con un solo motor durante más de 5 horas. Todos están certificados para ello. Es tiempo suficiente para llegar al aeropuerto más cercano desde casi cualquier punto sobre el océano. Los pilotos entrenan constantemente para esto. Las máscaras de oxígeno de los aviones solo duran entre 12 y 20 minutos. Es suficiente porque el piloto inmediatamente desciende a altitud segura, donde se respira sin problemas. No están diseñadas para todo el vuelo, solo para el descenso de emergencia.
El queso contiene caseína que se descompone en casomorfinas, compuestos que interactúan con receptores de dopamina como los opioides. Por eso cuesta tanto eliminarlo de la dieta. Los quesos curados como el parmesano tienen niveles especialmente altos de esta sustancia adictiva. El perro de pradera puede describir depredadores con detalle. Diferencia entre un humano alto con camiseta azul y uno bajo con camiseta amarilla, cambiando la frecuencia de sus gritos para avisar a la colonia exactamente de quién se acerca. Los controladores de tráfico aéreo tienen turnos de 2 horas con 30 minutos de descanso obligatorio. El cerebro empieza a ignorar los puntos en el radar tras 120 minutos de concentración extrema. Así que está prohibido trabajar más tiempo seguido. El elefante tiene 22 meses de gestación, casi 2 años. No es por el tamaño sino por el cerebro. Las crías nacen con un desarrollo cognitivo altísimo y deben entender señales sociales complejas de la manada desde el primer minuto. Las señales de tráfico tienen miles de esferas de vidrio microscópicas que devuelven la luz de tus faros directamente a tus ojos. Brillan en la oscuridad total sin necesidad de luz propia. Es física aplicada a la seguridad vial cotidiana. Si un helicóptero se le apaga, el motor no cae como piedra. El piloto deja que el aire haga girar las aspas solas por autorrotación. Cerca del suelo cambia el ángulo y usa la energía acumulada para frenar. Aterriza sin gastar una gota de combustible. El gato de arena del desierto tiene tanto pelo en las patas que es imposible rastrear sus huellas. Además, nunca necesita beber agua en su vida. Extrae toda la hidratación de la sangre de los ratones que caza cada noche. Los psicópatas son inmunes al bostezo contagioso. Cuando ves a alguien bostezar, tu cerebro te obliga a imitarlo por empatía. Pero personas con rasgos psicopáticos y falta de empatía real tienen probabilidad casi nula de contagiarse de un bostezo ajeno. Las palomitas del cine son más caras por gramo que un solomillo de ternera. El margen de beneficio supera el 1000%. Los cines apenas ganan con la entrada porque eso va para la productora. Su negocio real es venderte maíz inflado a precio de oro. Londres es técnicamente un bosque según las Naciones Unidas. Tiene más de 8 millones de árboles y una cobertura del 21%. Cualquier ciudad con más del 20% de cobertura arbórea se considera bosque urbano legalmente. Bluetooth se llama así por el rey vikingo Harald Diente Azul, que unificó Dinamarca y Noruega en el siglo X. Los ingenieros de Ericsson eligieron el nombre porque la tecnología unificaría computación y telecomunicaciones. El logo son sus iniciales en runas nórdicas. Saturno flotaría en agua si existiera un océano suficientemente grande. Está hecho de hidrógeno y helio con densidad menor que el agua. Un planeta del tamaño de 95 tierras que flotaría como un corcho gigante con anillos. El lagarto monitor busca un termitero, cava un agujero y pone sus huevos dentro. Las termitas enfadadas sellan el agujero inmediatamente. Los huevos quedan en una fortaleza con temperatura controlada. Al nacer, las crías se comen a las termitas para romper el muro. La fruta está en la entrada del supermercado por manipulación neurológica. Los colores vivos te segregan dopamina y buen humor. Al comprar algo sano, sientes victoria moral que desactiva tu culpa, haciéndote más propenso a meter cerveza y chocolate después. Los pepinos de mar se defienden vomitando sus órganos internos por el ano hacia el atacante. Son pegajosos y a veces tóxicos. Lo increíble es que regeneran completamente todos sus órganos en unas 6 semanas como si nada hubiera pasado. Las velas aromáticas liberan partículas finas, benceno y formaldehído al quemarse. 3 horas de velas equivale a fumar medio cigarrillo dentro de casa. Las de parafina son peor que las de cera de abeja. Intoxicas tu hogar mientras huele bonito. Las etiquetas de seguridad de las tiendas no tienen electrónica. Solo una tira de metal con propiedades magnéticas. Los detectores en la puerta crean un campo electromagnético y cuando la etiqueta pasa, el metal resuena activando la alarma. Es pura física. Tu estómago se sonroja cuando tú te sonrojas.
Todo tu sistema digestivo se llena de sangre igual que tus mejillas, mediante el mismo mecanismo de dilatación capilar. Si tuvieras una cámara dentro, podrías ver cómo se pone rojo cuando te avergüenzas. La bombilla más longeva lleva encendida desde 1901 en California. En los años 20 las fábricas acordaron fabricar filamentos más frágiles para que se fundieran a las 1000 horas, obligándote a comprar nuevas. Así nació la obsolescencia programada. Tus ojos ven el mundo al revés. La imagen entra invertida por la pupila. Tu cerebro la voltea antes de que seas consciente. Si usaras lentes que invierten todo, en una semana el cerebro se adaptaría y lo voltearía de nuevo. Nunca ves realidad directa. El halcón peregrino cae en picado a 300 km por hora. Tiene conos óseos en la nariz que rompen las ondas de choque del aire y frenan la velocidad de entrada, permitiéndole respirar tranquilamente a velocidades de Fórmula 1. La hormiga Drácula chasquea sus mandíbulas a 90 metros por segundo, más de 320 kilómetros por hora. Sus reinas muerden a sus propias larvas para succionar su sangre sin matarlas, usándolas como almacenes de comida vivientes. La gelatina de postres y gomitas es colágeno extraído de cartílago, piel y huesos de vacas y cerdos hervidos durante horas. Es sopa de esqueleto procesada químicamente hasta volverse transparente y sin sabor. Luego le añaden saborizantes y colores. Hacer ejercicio con frío quema el doble de calorías. Tu metabolismo se vuelve hiperactivo, intentando mantener tus órganos a 37 grados mientras te mueves, produciendo calor interno, además de la energía necesaria para el propio ejercicio. La serpiente voladora de Asia aplasta sus costillas, duplicando su anchura hasta volverse plana como una cinta. Al ondular en forma de S en el aire, crea sustentación aerodinámica y planea hasta 100 metros entre árboles sin tener alas. Si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla, pronto todas estarán rotas. El desorden visual envía al cerebro la señal de que no hay reglas, reduciendo el autocontrol de las personas. Cuando una zona empieza a empeorar, si no se interviene a tiempo, empeora exponencialmente. La piel de gallina es un mecanismo fósil de cuando teníamos mucho pelo. Los músculos que erizan el vello servían para atrapar aire caliente o parecer más grandes ante un peligro. Hoy solo queda el reflejo inútil porque apenas tenemos vello corporal. Los cocodrilos pueden trepar árboles de hasta 2 metros de altura para vigilar su territorio. La mayoría ignora esta habilidad porque asumimos que solo se mueven con torpeza por el barro. En realidad son mucho más ágiles de lo que aparentan. Las devoluciones de tiendas online a veces se destruyen porque sale más barato. Revisar, limpiar y reempaquetar un producto de 10 euros cuesta más que tirarlo. Millones de productos nuevos terminan en trituradoras cada año porque la logística de reventa no es rentable. El pádel nació en 1969 porque un empresario mexicano no tenía espacio para una pista de tenis. Construyó una mini pista y como las pelotas se colaban en el jardín del vecino, levantó muros de cemento para que rebotaran. Así nació el deporte. Un oasis no es un charco mágico de lluvia, sino pura geología. El viento erosiona la arena hasta chocar con un acuífero subterráneo. El agua fósil atrapada bajo tierra desde hace millones de años aflora a la superficie. Algunos oasis tienen agua de 20.000 años. El hueta gigante de Nueva Zelanda lleva en la tierra desde antes que los dinosaurios. En invierno su sangre se congela, su corazón se detiene y entra en animación suspendida. Cuando llega la primavera simplemente se descongela y sigue caminando. Tus intestinos se mueven solos incluso fuera del cuerpo. Si un cirujano los saca durante una operación, seguirán haciendo contracciones peristálticas en la bandeja. Tienen su propio sistema nervioso independiente y no necesitan señales del cerebro. Los estampados caóticos de los asientos de autobús se diseñan con algoritmos visuales para camuflar suciedad, manchas y desgaste. En un asiento de color liso, un chicle se vería al instante. En esos patrones se vuelve invisible. La isla de la Queimada Grande en Brasil
Tiene entre 1 y 5 serpientes por metro cuadrado. Son puntas de lanza doradas con veneno que derrite la carne casi al instante. Está prohibido desembarcar y ningún civil puede pisar la isla. La Catedral de Colonia sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque los pilotos tenían órdenes de no destruirla. Usaban sus torres gemelas como punto de referencia visual para la navegación. Todo a su alrededor quedó en ruinas menos ella. La oveja tiene visión periférica de casi 320 grados gracias a sus pupilas rectangulares horizontales. Puede ver lo que tiene detrás sin girar el cuello, incluso mientras pasta con la cabeza agachada. Una ventaja táctica impresionante en campo abierto. El perro salvaje africano bota estornudando para decidir si caza o sigue durmiendo. Si la alfa estornuda, bastan 2 más. Si estornuda un rango bajo, hacen falta 10 estornudos del grupo. Es una democracia real basada en un sonido corporal involuntario. Los cerdos son más limpios que los perros. Nunca defecan donde duermen si tienen espacio. Eligen un área específica como baño lejos de donde comen y descansan. Su reputación de sucios viene de granjas donde los encierran en espacios pequeños sin opción. Tu cerebro te despierta segundos antes de la alarma si te levantas siempre a la misma hora. Libera cortisol y adrenalina 30 minutos antes para prepararte. Tu reloj interno biológico es más preciso que tu teléfono cuando detecta patrones repetidos. El queso rallado en bolsa contiene celulosa, que es pulpa de madera procesada. Algunas marcas usan hasta un 9% de madera como antiaglomerante para que no se pegue. Es técnicamente comestible pero no nutritiva. Estás comiendo aserrín mezclado con queso. Los aviones tienen ceniceros en los baños, aunque fumar está prohibido desde 1988. Por ley deben tenerlos. La lógica es que si alguien fuma ilegalmente, es mejor que apague el cigarro en un cenicero ignífugo que tirarlo al bote de basura y causar un incendio. Los hámsteres tienen bolsas extensibles desde la boca hasta los hombros, donde meten comida equivalente al 20% de su peso corporal. Es como si metieras 15 kilogramos de comida en tus cachetes. Luego van a su madriguera y escupen todo para guardarlo. La sal rosa del Himalaya viene de Pakistán, no del Himalaya. Se extrae de minas a 300 kilómetros de distancia. El nombre es marketing. Es sal de 250 millones de años, y el color rosa viene de trazas de óxido de hierro. Pagas 20 veces más por sal con óxido. Los nuggets de pollo se hacen con carne separada mecánicamente. Pasan huesos por máquinas de alta presión que raspan hasta el último pedazo. Sale una pasta rosada que mezclan con aglutinantes, forman, empanan y congelan. Es papilla de restos de pollo prensada en forma de dinosaurio. El esturión beluga puede vivir más de 118 años, superando la esperanza de vida humana. Apenas ha cambiado en 200 millones de años y puede medir 7 metros. Produce el caviar más caro del mundo, lo que casi ha causado su extinción. Las lavadoras modernas llevan un bloque de hormigón macizo de unos 25 kilogramos atornillado al tambor por dentro. Sin ese peso muerto, la máquina centrifugando con ropa mojada generaría una fuerza tan violenta que saldría caminando por la cocina. El puente Golden Bridge en Vietnam parece estar sostenido por 2 manos gigantes de piedra erosionada a 100 metros de altitud. Visualmente parece una ruina milenaria que sostiene el puente de un dios, pero se construyó en 2018 con acero y fibra de vidrio. Las mangueras de gasolina tienen una pieza metálica diseñada para partirse con un tirón de 150 kilogramos y arranca sin quitarla. Se cierra automáticamente sin derramar combustible. Sin esto, cada olvido podría hacer explotar la gasolinera. Los gallos tienen tapones para los oídos integrados. Cantan a 100 decibelios, como una motosierra. Cuando abren el pico al máximo, un tejido blando cubre automáticamente su canal auditivo bloqueando el sonido. Se tapan los oídos para gritar. La ballena de Groenlandia puede vivir más de 211 años.
Su genoma ha evolucionado para duplicar los genes que reparan el ADN y suprimen el cáncer, permitiéndole envejecer sin las enfermedades degenerativas que matan a otros mamíferos. Las puertas de los baños públicos tienen ese hueco grande debajo por seguridad y mantenimiento. Facilita la limpieza del suelo, permite que el aire circule para evitar olores, y en caso de emergencia médica, permite saber si alguien se ha desmayado dentro. Los canarios machos literalmente borran parte de su cerebro en invierno, perdiendo el 20% de su masa neuronal. La regeneran meses después para almacenar melodías nuevas cada primavera. Es un reseteo cerebral biológico para aprender canciones frescas. Los tickets de compra no tienen tinta. Son de papel térmico con químicos que se ponen negros con el calor. Si frotas muy rápido con la uña, aparece una línea negra por el calor generado. No hay tinta alguna en la impresora del supermercado. Los bebés no lloran con lágrimas reales hasta las 2 semanas o 3 meses de edad. Gritan y se ponen rojos, pero sus conductos lagrimales aún no están desarrollados para producir el líquido suficiente. El llanto sin lágrimas es su única forma de comunicación inicial. El efecto espectador explica que cuando hay mucha gente presente en una emergencia, nadie ayuda. Cada persona asume que alguien más va a dar el paso. Si solo hay una persona presente, siente toda la responsabilidad y actúa al instante. Puedes vivir sin estómago, vaso, vesícula, un riñón, un pulmón y el 75% del hígado. Tu cuerpo tiene tanta redundancia que puedes quitar pedazos enormes y seguir funcionando. El hígado se regenera completamente si lo necesita. Las aceitunas no se pueden comer directamente del árbol. Son tan amargas que las escupirías inmediatamente. Necesitan un proceso de curado en agua con sal durante semanas o meses. Las aceitunas negras muchas veces son verdes oxidadas artificialmente con químicos. El pompón de los gorros de lana tenía función real. Los marineros franceses del siglo XVII lo usaban para no golpearse la cabeza con el techo bajo de los barcos. Amortiguaba el golpe. Luego los soldados lo adoptaron para identificar regimientos por color. La planta sensitiva cierra sus hojas instantáneamente si las tocas para parecer marchita y poco apetecible ante herbívoros. El movimiento se produce por un cambio rápido en la presión del agua dentro de sus células. Es una de las pocas plantas con movimientos rápidos visibles. Las células de tus músculos y piel siguen vivas y dividiéndose durante horas después de que tu corazón se detenga. No saben que el organismo ha muerto hasta que se agotan sus reservas locales de oxígeno y energía almacenada. El ave de paraíso soberbia tiene plumas capaces de absorber el 99.95% de la luz. Durante su danza de cortejo despliega un óvalo negro perfecto, donde solo destacan unos ojos azules eléctricos para atraer a la hembra. En Saturno existe una tormenta permanente en el polo norte con forma hexagonal perfecta. Cada lado del hexágono es más ancho que la Tierra, y la tormenta lleva rugiendo décadas. Nadie sabe cómo se mantiene esa forma geométrica en un gas en movimiento. El espinoso australiano puede beber agua pisando un charco. Su piel tiene surcos microscópicos que actúan como pajitas. Mediante acción capilar, el agua viaja por su piel directamente hasta las comisuras de su boca, sin necesidad de agachar la cabeza. La cerumen de los oídos no es suciedad, sino un sistema de defensa. Es una mezcla de aceites y sudor que atrapa polvo e insectos antes de que lleguen al tímpano. Tiene propiedades antibacterianas y se expulsa sola cuando mueves la mandíbula al hablar o comer. El saiga es un antílope con nariz que parece trompa corta. En verano filtra el polvo del desierto y en invierno calienta el aire gélido antes de que llegue a los pulmones. Pueden correr a 80 km por hora y casi se extinguieron por la caza de sus cuernos. Crujirse los nudillos no da artritis. El sonido son burbujas de gas nitrógeno estallando dentro del líquido sinovial de las articulaciones. Un médico se crujió solo los dedos de una mano durante 50 años y ninguna desarrolló artritis.
El pan de algunas cadenas de comida rápida no es legalmente pan. En Irlanda, un tribunal dictaminó que contenía tanta azúcar, 5 veces el límite legal, que debe clasificarse como repostería o pastel y pagar impuestos diferentes. El basilisco común puede caminar sobre el agua desplegando lóbulos dérmicos en sus patas que actúan como aletas. Cuando huye de depredadores, cruza la superficie líquida corriendo a toda velocidad. Es uno de los pocos reptiles con esta capacidad asombrosa. Los bostezos son 3 veces más contagiosos con personas cercanas. Un 60% replica el gesto al ver a un familiar frente al 20% con desconocidos. Las personas con autismo o esquizofrenia muestran menor respuesta al contagio. Los rinocerontes no son gordos. Son pura potencia con musculatura masiva y muy poca grasa corporal, cubierta por piel de hasta 5 centímetros de grosor que forma esos pliegues. En libertad viven entre 40 y 50 años. La Deep Dive Dubai es la piscina más profunda del mundo con 60 metros de profundidad y 14 millones de litros de agua dulce. En su interior hay una ciudad postapocalíptica con apartamentos amueblados, bibliotecas y coches aparcados bajo el agua. La zona roja de Francia es un territorio del tamaño de París, prohibido desde hace un siglo. Tras la Primera Guerra Mundial, el suelo quedó contaminado por plomo, arsénico, mercurio y millones de bombas sin explotar. El gobierno declaró la tierra irrecuperable. Los ojos del tiburón ballena no tienen párpados. Su solución evolutiva fue forrar la superficie de sus globos oculares con miles de dentículos dérmicos, escamas con forma de dientes microscópicos, para blindarlos contra ataques. Las sanguijuelas medicinales se usan en hospitales modernos para microcirugía y reimplante de dedos. Su saliva tiene un cóctel de anticoagulantes y anestésicos insustituible que descongestiona la zona y permite que las arterias nuevas crezcan salvando miembros. El humo del cigarrillo también afecta a perros y gatos. Los perros inhalan las partículas del ambiente y los gatos, al lamer su pelaje donde se depositan las sustancias, terminan ingiriéndolas. Algo tan cotidiano puede acabar en consecuencias graves. El cóndor de los Andes tiene hasta 3.3 metros de alas y puede volar más de 5 horas seguidas, recorriendo 170 kilómetros sin batir las alas ni una sola vez. Surfea las corrientes térmicas como un avión planeador perfecto. Si tus venas, arterias y capilares se unieran en una sola línea, medirían aproximadamente 100.000 kilómetros. Eso es suficiente para darle la vuelta al planeta Tierra por el Ecuador 2 veces y media. Tienes un mapa mundial de sangre dentro de ti. Las ventanas traseras de algunos coches no bajan del todo, no por seguridad infantil, sino por geometría. La curva del paso de rueda trasera dentro de la puerta impide físicamente que el cristal baje más. Choca contra la chapa del arco del neumático. Tu cerebro consume el 20% de todo el oxígeno y calorías que ingieres, aunque solo representa el 2% de tu peso corporal. Incluso dormido genera unos 20 vatios de energía eléctrica suficiente para encender una bombilla LED. La anaconda no mastica, sino que traga presas enteras. Su corazón e hígado crecen literalmente de tamaño en horas para soportar el esfuerzo metabólico de digerir un caimán entero, deshaciendo todo excepto pelo y pezuñas. Las montañas rusas solo tienen un motor en toda la estructura, la cadena que te sube a la primera gran caída. A partir de ahí, los 2 minutos de tirabuzones y loopings funcionan exclusivamente por inercia, gravedad y conversión de energía potencial en cinética. El contacto físico es una necesidad biológica tan real como comer o dormir. La falta de abrazos reduce la producción de oxitocina y puede debilitar el sistema inmune. Sin contacto, el cuerpo entra en un estado de estrés crónico llamado hambre de la piel. Rayo, relámpago y trueno son cosas distintas. El rayo es la descarga que toca el suelo. El relámpago es el resplandor de luz en el cielo. El trueno es el sonido cuando el aire se calienta a 30.000 grados de golpe. 3 segundos de diferencia equivalen a 1 kilómetro.
Las carreteras de Estados Unidos tienen números con lógica. Si la interestatal termina en par, va de este a oeste. Si termina en impar, va de norte a sur. Solo sabiendo el número puedes saber hacia dónde te diriges sin mirar el mapa. Las alcantarillas son redondas por geometría pura. Una tapa cuadrada podría caerse por el hueco si la giras en diagonal. Una redonda, por mucho que la gires, nunca podrá caer porque su diámetro es constante. Es seguridad para que ningún operario muera aplastado. El oso panda tiene un hueso de la muñeca que funciona como pulgar falso. No es un dedo real sino una extensión del hueso sesamoideo cubierta por almohadilla carnosa. Le permite agarrar cañas de bambú con una destreza que otros osos no poseen. Desde Tarifa en Cádiz se ve perfectamente la costa africana en días despejados. La distancia entre España y Marruecos en el estrecho de Gibraltar es de solo 14 kilómetros. Hay proyectos de ingeniería para construir un túnel que una los dos continentes. El cielo no es violeta, aunque la atmósfera dispersa más la luz violeta que la azul. Lo vemos azul porque el ojo humano es mucho más sensible al azul que al violeta. Estamos viendo una versión filtrada de la realidad por la limitación de nuestra propia biología. El primer logo de Apple no era una manzana mordida, sino un dibujo de Isaac Newton bajo un árbol con una manzana a punto de caerle. Era tan complicado de imprimir que Steve Jobs lo cambió por la manzana simple que conocemos hoy. Los perros salvajes y lobos casi no ladran, solo aúllan o gruñen. El ladrido es algo que los perros domésticos desarrollaron para comunicarse con nosotros. Es su forma de imitarnos porque saben que a los humanos nos gustan los sonidos cortos y fuertes. Las morsas pueden dormir en el agua sin ahogarse. Tienen sacos de aire en la garganta llamados bolsas faríngeas que inflan como un chaleco salvavidas interno, manteniendo su cabeza fuera del agua mientras están totalmente dormidas. Los loros pueden vivir 80 años y superar a sus dueños. Un guacamayo comprado a los 30 probablemente te verá morir. Muchos son heredados en testamentos y hay loros que han pasado por 3 generaciones de la misma familia. Cuando mueres, tus músculos siguen vivos hasta 12 horas después. El rigor mortis empieza porque las células musculares usan su energía restante hasta agotarla quedando contraídas y rígidas. Después de 2 a 3 días se relajan cuando las proteínas se descomponen. Los koalas bebés comen las heces de su madre para obtener bacterias especiales que les permitan digerir hojas de eucalipto venenosas. Sin esta transferencia de bacterias intestinales, el bebé moriría envenenado. Es asqueroso pero absolutamente esencial para sobrevivir. El efecto de la tercera persona te hace creer que la publicidad no te afecta a ti, sino solo a los demás. Los psicólogos han demostrado que cuanto más crees ser inmune a los anuncios, más vulnerable eres, porque bajas la guardia y el mensaje entra directo al subconsciente. El buitre vomita violentamente todo lo que tiene en el estómago cuando se siente acorralado. Tiene doble función: aligerarse para poder despegar y huir volando, y repeler al depredador con el olor pútrido de la carne a medio digerir. Mucha gente se enferma al empezar las vacaciones por el efecto leisure sickness. Mientras trabajas con estrés, el cortisol y la adrenalina mantienen el sistema inmune en alerta. Al relajarte, las hormonas caen y los virus en espera aprovechan para atacar. El tigre de Siberia es el único felino que caza osos pardos de forma habitual. Los rastrea y ataca por sorpresa. Los osos representan hasta el 2% de su dieta anual, demostrando una fuerza y técnica de combate únicas en el reino animal. Cada decisión pequeña que tomas gasta la misma energía mental que una importante. ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa ponerte? Todo consume recursos cognitivos. Por eso al final del día te cuesta más controlar impulsos y acabas eligiendo lo más fácil. Se llama fatiga de decisión. Las fotos antiguas parecen serias no porque la gente fuera infeliz. Las cámaras necesitaban minutos de exposición y si sonreías el músculo temblaba y la foto salía borrosa.
La gente ponía cara seria para salir nítida en la imagen. El zumo de pomelo bloquea las enzimas del hígado encargadas de destruir medicamentos. Si tomas pastillas para colesterol, ansiedad o atención con pomelo, la medicina se acumula masivamente en la sangre, pudiendo provocar una sobredosis accidental con una dosis normal. Las hembras de dragón de Komodo pueden autofertilizar sus huevos sin macho por partenogénesis. Debido a su genética, todos los bebés que nacen así son machos, lo que permite que la madre se aparee con sus hijos y funde una nueva colonia en una isla desierta. La obsolescencia de cartuchos de tinta es programada. Muchos tienen un microchip que no mide la tinta real, sino que cuenta páginas impresas. Al llegar a un número programado, bloquea el cartucho diciendo que está vacío, aunque todavía le quede un 20% útil. La cafeína bloquea receptores de adenosina para mantenerte despierto, pero a largo plazo tu cerebro crea receptores nuevos. Por eso generas tolerancia y necesitas un café gigante por la mañana solo para alcanzar el nivel normal de energía de alguien que no bebe café. Cocinar con sartén de teflón rayada es peligroso. Un solo arañazo profundo puede liberar hasta 9100 partículas de microplásticos directamente en tu comida mientras se calienta. Te estás comiendo plástico derretido en cada comida sin saberlo. En el Reino Unido es técnicamente ilegal morir en el Parlamento, porque el Palacio de Westminster tiene estatus real. Si falleces allí, tienes derecho a funeral de Estado pagado por la corona. La seguridad tiene orden de sacar a cualquiera que se ponga grave antes de que expire. El edificio Capital Gate en Abu Dhabi está inclinado intencionalmente 18 grados hacia el oeste, mucho más que la Torre de Pisa. Su núcleo de hormigón se curva en la dirección opuesta para compensar, lo que le valió un récord Guinness como edificio más torcido del mundo. Cuando la luz de bajo combustible se enciende en un coche moderno, el tanque aún contiene entre 5 y 10 litros. Esta reserva protege la bomba de combustible que se lubrica y enfría con el combustible circundante. Dejarlo vacío puede dañarla permanentemente. La estación de metro más profunda del mundo es Arsenalna en Kiev, Ucrania, a 105 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 34 pisos. Fue construida intencionalmente a esa profundidad para funcionar como refugio antiaéreo. Las zarigüeyas tienen inmunidad parcial al veneno de serpientes cascabel. Su famoso truco de hacerse la muerta no es actuación voluntaria, sino un estado de shock involuntario. El animal cae, su respiración se vuelve superficial, su corazón se ralentiza y emite olor fétido, simulando descomposición para desalentar a los depredadores. Madrid tiene una altitud de aproximadamente 667 metros sobre el nivel del mar, siendo la segunda capital más alta de Europa después de Andorra la Bella. Esta altitud le otorga inviernos fríos y veranos secos con una gran diferencia entre temperatura diurna y nocturna. Las serpientes mudan la piel entera de una sola vez, porque su capa exterior es de queratina rígida y no se estira como la humana. Cuando crecen y engordan, ya no caben en su propio cuerpo, así que necesitan deshacerse de todo el traje de golpe. Lo más impresionante es que este proceso también les sirve para quitarse de encima todos los parásitos ácaros y garrapatas que se les habían acumulado en el cuerpo. El pez pelícano tiene una boca tan gigantesca que puede tragarse presas casi de su propio tamaño en la oscuridad total del océano. Vive a profundidades de 500 a 3000 metros donde la luz nunca llega. Su mandíbula funciona como una red flexible para atrapar cualquier alimento en un lugar donde la comida es extremadamente escasa. Su cola termina en forma de látigo y emite destellos luminosos para atraer presas en la oscuridad. Google tiene una política donde si un empleado fallece, su pareja recibe el 50% de su salario anual cada año durante 10 años. Los hijos reciben $1000 al mes hasta los 19 años o 23 si estudian. Todas las opciones de acciones se transfieren inmediatamente a los herederos. Esta política cubre a cualquier nivel, desde ingenieros junior hasta ejecutivos, e incluye asesoría financiera y legal gratuita para las familias.
En el vacío del espacio, dos trozos de metal limpio se sueldan solos al tocarse en un fenómeno llamado soldadura en frío. Ocurre porque no existe oxígeno que cree la capa de oxidación que normalmente separa los metales. Los átomos de una pieza no distinguen que pertenecen a otra y se unen instantáneamente. Los astronautas tienen que cubrir todas sus herramientas con capas protectoras para evitar que se queden pegadas a la estación espacial. El bolígrafo que usas todos los días nació en Argentina en 1943, cuando László Biró patentó la Birome. Años después, el empresario francés Marcel Bich perfeccionó la esfera de acero con precisión de milésimas de milímetro y en 1950 nació el icónico Bic Cristal. Para 2006 se habían vendido más de 100.000 millones de unidades, convirtiéndolo en el bolígrafo más vendido de la historia. La cinta de correr fue inventada en 1818 como instrumento de tortura carcelaria por el ingeniero William Cubitt. Los presos eran obligados a caminar sobre un cilindro gigante con escalones durante 6 a 10 horas diarias para moler grano o bombear agua. Destruía tantas articulaciones que terminaron prohibiéndola en el siglo XIX por considerarse un castigo excesivamente cruel e inhumano. Todos los pandas gigantes del mundo pertenecen legalmente a China, aunque vivan en zoológicos extranjeros. Se prestan mediante acuerdos de diplomacia del panda que cuestan alrededor de $1 millón al año por pareja. Si nace una cría, el zoológico paga entre $400,000 y $600,000 adicionales para programas de conservación. Este sistema permite a China controlar la reproducción y protección de la especie a nivel global. El hielo seco no se derrite, sino que desaparece, pasando directamente de sólido a gas en un proceso llamado sublimación. Está hecho de dióxido de carbono sólido y produce ese humo blanco tan llamativo sin dejar ningún residuo. Se utiliza para conservar alimentos, transportar vacunas, limpiar maquinaria con técnicas criogénicas y crear efectos especiales en cine y conciertos. Es literalmente un hielo que se esfuma en el aire. Los ratones le temen a los gatos incluso sin haberlos visto nunca, porque su miedo está programado en su biología. Todo se debe a una proteína presente en la saliva felina, que, al ser detectada por el órgano vomeronasal del ratón, activa una respuesta inmediata de pánico. Este mecanismo evolutivo funciona como una alarma biológica que los hace huir incluso antes de que el depredador aparezca, como si su cuerpo detectara el peligro antes que su mente. Resulta que puedes quemarte peor en la nieve que en la playa, incluso sin sentir calor. La nieve fresca refleja hasta un 90% de los rayos ultravioleta, mientras la arena solo refleja entre un 10 y un 15%. Recibes radiación desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Además, el frío y el viento adormecen la piel, haciendo que no sientas la quemadura hasta que ya es grave. Una empresa llamada Reflect Orbital quiere vender luz solar de noche mediante una constelación de satélites con espejos gigantes que redirigen la luz solar desde el espacio hacia zonas en oscuridad. Plantean una aplicación donde podrías seleccionar tu ubicación y pedir luz solar durante cierto tiempo bajo demanda. Su objetivo principal no es iluminar ciudades, sino permitir que parques solares sigan generando energía incluso después del atardecer. Un camión de basura funciona gracias a un sistema hidráulico capaz de ejercer fuerzas de hasta 30.000 libras que tritura y comprime los residuos en capas densas. El interior está fabricado con acero de alta resistencia y muchos modelos incluyen drenaje para el lixiviado corrosivo. Gracias a este sistema, un solo camión puede reducir el volumen de la basura hasta 5 veces, haciendo mucho más eficiente la recolección diaria en las ciudades. Los hongos del género Ophiocordyceps convierten insectos en zombies de una forma aterradora. Sus esporas caen sobre el insecto, penetran su cuerpo, se alimentan de sus tejidos y toman el control de su sistema nervioso. Obligan al huésped a trepar a un lugar elevado donde lo matan y comienzan a crecer desde su cabeza para esparcir nuevas esporas.
Este fenómeno real ha inspirado investigaciones científicas y videojuegos famosos. La Harley Davidson Blue Edition tiene un valor cercano a $1.900.000 y posee más de 360 diamantes incrustados y piezas bañadas en oro. Fue creada en 2018 no para correr, sino para impresionar, siendo una mezcla entre ingeniería, arte y lujo extremo. Su motor tiene iluminación interna y su pintura azul fue creada exclusivamente para este modelo único en el mundo. El Museo de Historia Natural de Londres alberga más de 80 millones de especímenes y tiene suspendido en el aire un esqueleto de ballena azul de 25 metros llamado Hope. Inaugurado en 1881, dentro de un majestuoso edificio victoriano, conserva colecciones fundamentales relacionadas con Charles Darwin. Uno de sus aspectos más sorprendentes es que la entrada general es completamente gratuita. Los aviones comerciales vuelan entre 30.000 y 42.000 pies, porque a esa altitud, el aire fino reduce la fricción y ahorra combustible. Se evitan las nubes densas y tormentas, reduciendo turbulencias. Si ocurre una falla, la altura extra da más tiempo para reaccionar. Los pilotos también aprovechan las corrientes en chorro, vientos rápidos que empujan el avión reduciendo tiempo de vuelo y consumo. El plástico de burbujas nació por accidente en 1957, cuando dos ingenieros intentaban crear un papel tapiz decorativo para paredes. La idea fracasó como decoración, pero descubrieron que esas burbujas eran perfectas para proteger objetos frágiles. En los años 60, IBM comenzó a usarlo para proteger sus computadoras durante envíos, y hoy es uno de los materiales de embalaje más usados del mundo. El aguaraguazú no es ni zorro ni lobo, sino una especie única, el cánido más grande de Sudamérica. Tiene patas extremadamente largas, pelaje rojizo y una crin negra que se eriza cuando se siente amenazado. Puede medir más de 1 metro de largo, y aunque parezca un depredador feroz, es omnívoro. Es solitario, tímido y casi siempre activo de noche entre pastizales de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Cuando haces reanimación cardiopulmonar te conviertes literalmente en el corazón artificial de otra persona. Cada compresión fuerza la sangre a seguir llegando al cerebro, donde las neuronas empiezan a morir en apenas 3 a 5 minutos sin oxígeno. Una reanimación de alta calidad puede duplicar o triplicar las probabilidades de supervivencia. No estás salvando la vida directamente, estás evitando que se pierda antes de que llegue la ayuda. El ave fragata puede permanecer hasta 10 días seguidos en el aire sin aterrizar gracias a su envergadura enorme en relación a su peso. Los machos tienen un saco rojo inflable que hinchan como un globo gigante para atraer pareja. Lo más sorprendente es que pueden dormir mientras vuelan y robar comida a otras aves en pleno aire. Sus plumas no son completamente impermeables, por eso rara vez tocan el agua. En Suiza casi no existen los basureros convencionales, porque reciclan tanto que solo entre el 0 y el 1% de sus residuos termina en vertederos. El 53% se recicla directamente y el resto se incinera en plantas que generan electricidad y calefacción. Prácticamente el 100% de los residuos urbanos se aprovecha, convirtiendo la basura en una fuente de energía útil. El Vasa fue un imponente buque sueco que se hundió en su primer viaje, el 10 de agosto de 1628, tras recorrer apenas 1.300 metros. Tenía demasiados cañones arriba y poco peso en la base, lo que lo hacía inestable. Una simple ráfaga de viento bastó para hundirlo. Permaneció bajo el agua más de 300 años hasta que fue rescatado casi intacto en 1961. El metro de Estocolmo es conocido como la galería de arte más larga del mundo, con más de 110 kilómetros de túneles artísticos. Desde los años 50, más de 150 artistas han transformado las estaciones en murales, esculturas y mosaicos. El arte no está en salas separadas, sino que forma parte del viaje cotidiano. Un simple trayecto al trabajo se convierte en una experiencia cultural única bajo tierra. El tanuki, o perro mapache japonés,
engaña a cualquiera con su apariencia de mapache sin tener parentesco alguno. Es el único cánido que hiberna, y además puede trepar árboles, algo extremadamente raro en su familia. Cuando se siente amenazado, se hace el muerto para engañar a depredadores. En Japón es una figura legendaria con supuestos poderes mágicos y símbolo de buena suerte en los negocios. El cigarrillo no fue creado por científicos, sino por mendigos de Sevilla, que en el siglo XV recogían restos de tabaco desechados por los ricos y los envolvían en papel. Con el tiempo, la industria vio el potencial de crear un producto económico y adictivo a partir de esa práctica callejera. Así nació el cigarrillo, no como un invento elegante, sino como una solución barata de la necesidad que terminó convirtiéndose en un hábito global. En la India, existen pozos llamados Baori, que parecen laberintos invertidos, construidos desde el siglo IX para almacenar agua de lluvia. Algunos alcanzan 13 niveles de profundidad y más de 3.500 escalones, formando una geometría perfectamente simétrica. Además de su función práctica, servían como puntos de encuentro social y rituales religiosos, creando una mezcla única de ingeniería y vida comunitaria. Una grúa torre puede elevarse a sí misma mientras construye un rascacielos gracias a un sistema de autotrepado hidráulico. Cuando el edificio crece, una jaula eleva la parte superior del mástil, creando un espacio donde se inserta una nueva sección que la misma grúa levanta. Gracias a este sistema pueden superar fácilmente los 200 metros de altura y convertirse en la columna vertebral de los rascacielos modernos. El Flipper Zero es una multiherramienta capaz de copiar tarjetas de acceso, abrir puertas electrónicas e interactuar con sistemas inalámbricos, interceptando señales NFC, radiofrecuencia e infrarrojos. Aunque fue diseñado para aprender ciberseguridad, su venta ha sido restringida en Brasil, Canadá y plataformas como Amazon. El dispositivo en sí no es ilegal. Lo ilegal es cómo se use. Es como tener una llave maestra digital donde todo depende de quién la tenga. El camaleón pantera no cambia de color para esconderse. Eso es un mito. Su piel está llena de cristales microscópicos llamados iridóforos que cambian según temperatura y humor. Si tiene frío, se vuelve oscuro para absorber más luz solar. Si un macho ve a un rival o quiere impresionar a una hembra, tensa su piel reflejando colores rojo y amarillo neón como un cartel luminoso de advertencia. Los paneles solares funcionan peor con el calor extremo, al contrario de lo que muchos creen. El calor excesivo excita demasiado los electrones del silicio, degradando la eficiencia del panel. El clima perfecto para un panel solar no es el desierto del Sahara, sino un día soleado pero increíblemente frío como en los Alpes suizos. Más sol con menos calor es la combinación ideal para generar energía limpia. Muchos autobuses llevan el motor atrás para permitir un piso bajo y completamente plano, que facilita el acceso de pasajeros con movilidad reducida. Esta configuración reduce el ruido en la cabina del conductor, mejora la distribución del peso sobre las ruedas traseras y permite acceder al motor sin interferir con los pasajeros. Es un diseño clave en los autobuses urbanos modernos, donde la prioridad es la accesibilidad y la eficiencia. El Ayane-Kari es un arte decorativo iraní que cubre paredes y techos con miles de fragmentos de espejo tallados en patrones geométricos y florales. Surgió cuando espejos importados llegaban rotos a Persia y los artesanos transformaban las piezas dañadas en superficies brillantes. Se convirtió en elemento distintivo de palacios y mezquitas, donde la luz se multiplica miles de veces, creando la sensación de estar dentro de un espacio infinito. El complejo de Angkor en Camboya abarca más de 400 kilómetros cuadrados de templos, canales y reservorios, siendo la zona arqueológica más extensa del planeta. En su apogeo pudo extenderse hasta 1.000 kilómetros cuadrados, posiblemente la ciudad preindustrial más grande de la historia. Su sistema de gestión del agua era una red avanzada de canales y embalses que sostuvo a una enorme población en medio de la selva. La anestesia general actúa directamente en el cerebro,
reduciendo su actividad hasta dejarte inconsciente, bloqueando la comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Altera el funcionamiento de las neuronas impidiendo que se comuniquen entre sí, por lo que el dolor puede generarse pero nunca llega a ser percibido. Mientras tanto, funciones vitales como la respiración y el corazón siguen controladas por el equipo médico. El Oculus del World Trade Center en Nueva York costó más de $3.700 millones, siendo la estación de transporte más cara jamás construida. Diseñado por Santiago Calatrava como símbolo de paz, tras los atentados del 11 de septiembre, su forma recuerda a un ave liberándose en vuelo. El elevado costo se debió a su compleja ingeniería y la dificultad de construir en una zona con infraestructura subterránea activa. El culturista austriaco Helmut Strebl alcanzó niveles cercanos al 3% de grasa corporal, una condición extremadamente rara incluso entre atletas profesionales. Mientras otros solo mantienen ese nivel por días antes de una competencia, él lo sostuvo durante largos periodos gracias a disciplina estricta y genética poco común. Los expertos señalan que porcentajes tan bajos son riesgosos porque el cuerpo necesita grasa para funciones hormonales y energéticas. La Timbuktu en Canadá es la carretera de hielo más larga del planeta con más de 560 kilómetros, construida hasta un 87% sobre lagos congelados. Cada invierno se crea desde cero cuando el hielo alcanza grosor suficiente para camiones pesados. Solo existe 60 a 70 días al año. Cuando llega la primavera, el hielo se derrite y la carretera desaparece por completo. En Camboya, existe un proyecto para construir 84.000 estatuas de Buda en la pagoda Wat Phut Kiri, representando las 84.000 enseñanzas del Dharma. Los visitantes deben subir 199 escalones descalzos para llegar a la estatua principal. Actualmente, hay poco más de 20.000 estatuas y los monjes continúan añadiendo nuevas. Todo comenzó en 2017 con solo 4 monjes. Gareth Morgan introdujo la tercera señal del semáforo, la luz amarilla de precaución, tras presenciar un grave accidente entre un auto y un carruaje en Cleveland. Debido al racismo de la época, tuvo que contratar actores blancos para presentar sus inventos ante inversionistas. También creó la capucha de seguridad, precursora de la máscara de gas, que usó en 1916 para rescatar trabajadores atrapados en un túnel con gases tóxicos. El cóndor de los Andes puede volar más de 5 horas seguidas sin batir las alas ni una sola vez, surfeando corrientes térmicas con una envergadura de hasta 3.3 metros. Es el ave voladora no marina más grande del mundo, y su eficiencia aerodinámica es comparable a la de un planeador perfecto. Recorre hasta 170 kilómetros sin un solo aleteo, apenas gastando energía mientras patrulla los cielos andinos. Uxmal en México es una de las ciudades mayas más sofisticadas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca por el estilo arquitectónico Puuc, con mosaicos geométricos tallados y mascarones del dios de la lluvia. La pirámide del adivino y el cuadrángulo de las monjas son obras maestras del arte maya. Alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 1000 después de Cristo. Los pistachos pueden incendiarse espontáneamente si se almacenan en grandes cantidades en contenedores mal ventilados. Su alto contenido de grasa y aceite combinado con bajo contenido de agua permite que se autocalienten hasta entrar en combustión. El transporte marítimo de pistachos tiene normas de seguridad estrictas contra incendios, tratándolos casi como material peligroso. Es uno de esos datos que suenan imposibles, pero están completamente documentados. Para frenar al aterrizar, un avión combina 3 sistemas simultáneos. La reversa de empuje redirige el aire de los motores hacia adelante. Los spoilers eliminan la sustentación, obligando al avión a apoyarse sobre las ruedas. Y los frenos de carbono con antibloqueo soportan temperaturas extremas. Así, cientos de toneladas se detienen en segundos, transformando la enorme energía del aterrizaje en calor y fricción controlada. En Tailandia, existe un templo de 105 metros de altura, construido completamente en madera, sin un solo clavo metálico.
El Santuario de la Verdad usa teca, caoba y otras maderas locales con técnicas tradicionales de ensamblaje. No tiene electricidad y se ilumina solo con luz natural que se refleja en la madera. Combina elementos del budismo, hinduismo y otras tradiciones asiáticas en una experiencia visual y espiritual. El castillo de Predhama en Eslovenia está construido dentro de la boca de una cueva en un acantilado de 123 metros y tiene el récord Guinness como el castillo cueva más grande del mundo. Con más de 800 años de historia, posee pasadizos secretos que permitían escapar durante los asedios. Su dueño, el caballero Erasmo, resistió un asedio durante meses gracias a túneles ocultos que le daban acceso a alimentos desde la montaña. La playa de Reynisfjara en Islandia tiene arena completamente negra, formada por lava que se enfrió y erosionó durante miles de años, hasta convertirse en basalto fino. El paisaje incluye enormes columnas de basalto, cuevas naturales y farallones marinos espectaculares, pero también es conocida por sus olas furtivas, inesperadas y tan fuertes que pueden arrastrar personas al mar sin aviso alguno. El mono tamarino emperador debe su nombre a su largo bigote blanco parecido al del emperador alemán Guillermo II. Tiene una estructura matriarcal donde la hembra se reproduce y los machos cargan a las crías casi todo el tiempo. Se acicalan entre sí e incluso acomodan el bigote de sus compañeros para reforzar vínculos sociales. Forman alianzas con otras especies de monos para detectar depredadores juntos. El mural, El agua, origen de la vida de Diego Rivera, fue diseñado para permanecer sumergido bajo el agua dentro del Cárcamo de Dolores en Ciudad de México. Inaugurado en 1951 para celebrar el sistema Lerma, integraba arte, ciencia y agua en una sola experiencia. Hoy el tanque se mantiene seco para preservar la obra, pero sigue siendo un lugar donde la ingeniería y el arte se unen de forma única. El idioma Hadza, hablado por menos de 1.500 personas en Tanzania, es considerado uno de los más difíciles de transcribir del mundo. No tiene sistema de escritura, y los investigadores usan símbolos fonéticos especiales para representar sus sonidos de clic. La biblioteca de la Abadía de San Galo en Suiza alberga 170.000 volúmenes y 2.100 manuscritos medievales, 400 con más de 1.000 años de antigüedad. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983, destaca por techos con frescos y molduras barrocas. Conserva el plano de San Galo, el único plano arquitectónico en pergamino del siglo IX que muestra cómo se imaginaba un monasterio perfecto. Las personas con rasgos psicopáticos tienen una probabilidad casi nula de contagiarse de un bostezo porque carecen de empatía real. Cuando ves a alguien bostezar, tu cerebro te obliga a imitarlo por empatía y unión social subconsciente. Estudios psiquiátricos han confirmado esta correlación. Un acto tan simple como bostezar funciona como indicador biológico de la capacidad empática de una persona. El buzo de aguas negras de Ciudad de México, Julio César Cuámara, se sumerge en drenajes y aguas residuales para realizar reparaciones que evitan inundaciones para millones de personas. Trabaja sin visibilidad alguna en condiciones extremadamente peligrosas con equipos sellados y entrenamiento especial. Por la naturaleza única de su labor, es considerado el único buzo de aguas negras profesional conocido en el mundo. El entierro celestial tibetano llamado Hathor consiste en ofrecer el cuerpo del fallecido a los buitres como último acto de generosidad y desapego. El cuerpo es visto solo como un recipiente temporal en el budismo tibetano. También tiene origen práctico, ya que en las mesetas del Tíbet el suelo está congelado y la madera para cremaciones es escasa. Si los buitres consumen el cuerpo por completo, se considera un buen augurio. El pájaro lira australiano puede imitar a la perfección alarmas de coche, cámaras de fotos y hasta motosierras gracias a su órgano vocal extremadamente flexible. No solo imita a otros pájaros, sino cualquier sonido que escuche repetidamente en su entorno.
En cautiverio o cerca de zonas urbanas, absorben los sonidos mecánicos y los reproducen con una fidelidad aterradora. Tienen el sistema vocal más complejo del mundo animal. Las gaviotas usan una trampa psicológica para cazar lombrices pataleando rápidamente sobre el césped. Imitan la vibración de la lluvia golpeando el suelo y las lombrices salen a la superficie creyendo que llueve para no ahogarse. En ese momento la gaviota se las come sin tener que cavar. Es un ejemplo fascinante de engaño animal para obtener alimento con el mínimo esfuerzo. El emú puede correr a casi 50 km por hora, y su verdadero peligro no está en el pico, sino en sus poderosas patas con garras que provocan cortes profundos. Es curioso que el macho se encarga de incubar los huevos y cuidar a las crías, permaneciendo semanas casi sin comer. Si un emú se estira e infla las plumas del cuello, es señal clara de alerta, y lo mejor es retirarse lentamente. Los ascensores se sujetan por varios cables de acero, donde cada uno puede aguantar todo el peso de la cabina llena por sí solo. Si todos se cortaran, el freno de seguridad de Otis dispara unas cuñas metálicas que se clavan en los raíles de la pared. Cuanto más rápido cae el ascensor, más fuerte se clavan los frenos. Es físicamente imposible que un ascensor moderno caiga al vacío. El templo Galtaji en Jaipur alberga entre 4.000 y 5.000 monos que conviven libremente con los peregrinos. Construido entre grietas naturales de las montañas, es importante por sus estanques sagrados donde los fieles realizan baños rituales. El agua se mantiene todo el año gracias a manantiales subterráneos. Los visitantes deben cuidar sus pertenencias porque los monos son expertos en robar objetos brillantes. Bob Esponja nació como proyecto educativo de biología marina creado por el biólogo Stephen Hillenburg en los años 80. Formaba parte de un cómic llamado The Intertidal Zone para enseñar vida marina. Hillenburg les dio personalidades a los animales marinos porque los niños no conectaban con criaturas que apenas se mueven. Aunque la serie es absurda, conserva detalles inspirados en biología real. Los voladores de Papantla realizan un rito prehispánico donde 4 hombres se lanzan desde más de 20 metros atados con cuerdas, dando 13 vueltas cada uno. Las 52 vueltas totales representan un ciclo completo del calendario mesoamericano. Reconocidos como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, mantienen viva una tradición de más de 1000 años que simboliza la conexión entre cielo, tierra y naturaleza. Dormir con la puerta cerrada puede salvarte en un incendio según estudios de bomberos, mientras en el pasillo puede haber 1000 grados Celsius y humo tóxico. Dentro de la habitación cerrada, la temperatura se mantiene bajo 40 grados Celsius. Una simple puerta de madera actúa como barrera térmica, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante el tiempo necesario para ser rescatado. El santuario de Covadonga en España está tallado dentro de una cueva que parece colgar sobre una cascada. Según la tradición, el rey Pelayo se refugió aquí durante la batalla del año 722, considerada el inicio de la Reconquista. Bajo la cueva están los famosos 7 caños, donde la tradición dice que quien beba de sus chorros se casará en menos de un año. La Speyside Cooperage, en Escocia, repara entre 350 y 400 barriles diarios para la industria del whisky. El whisky obtiene gran parte de su sabor, color y aroma de la madera donde envejece. Muchos barriles se desmontan, se queman por dentro y se reconstruyen para seguir usándose durante décadas. Sin este trabajo artesanal, el carácter del whisky escocés simplemente no existiría. El pulpo gigante del Pacífico tiene 3 corazones, 9 cerebros y sangre azul por usar cobre en lugar de hierro para transportar oxígeno. Sin un solo hueso, puede comprimir su cuerpo para colarse por cualquier agujero del tamaño de su pico. Cada brazo tiene su propio paquete de neuronas que le permite explorar y agarrar presas de forma autónoma sin esperar órdenes del cerebro central. Las huellas dactilares se forman por contacto cuando el feto toca las paredes del útero mientras se mueve. La presión de esos toques junto con el líquido amniótico crean los surcos únicos en los dedos.
Por eso los gemelos idénticos tienen huellas distintas, ya que cada uno toca las paredes del útero de forma diferente. Es una combinación irrepetible de genética y experiencia prenatal. En Marte, los atardeceres son de color azul, exactamente al revés que en la Tierra. Durante el día, el cielo marciano es rojizo por el polvo de óxido, pero cuando el sol se pone, ese polvo dispersa la luz dejando pasar solo los tonos azules alrededor del disco solar. Las sondas espaciales han fotografiado este espectáculo alienígena en múltiples ocasiones, confirmando este fenómeno fascinante. El vuelo comercial más corto del mundo opera entre las islas escocesas de Westray y Papa Westray, y dura oficialmente 90 segundos. Con buen viento el piloto puede completarlo en menos de un minuto, y el récord es de 47 segundos. Literalmente tardas más en abrocharte el cinturón de seguridad que en llegar a tu destino. Existe para conectar a las pequeñas comunidades insulares del norte de Escocia. El pádel nació en 1969 porque un empresario mexicano en Acapulco quería una pista de tenis, pero no tenía espacio suficiente. Construyó una mini pista, pero jugaba tan mal que las pelotas se colaban constantemente en el jardín del vecino. Decidió levantar muros de cemento para que la bola rebotara, y así nació el pádel moderno, hoy el deporte de más rápido crecimiento mundial. Júpiter actúa como guardaespaldas de la Tierra, gracias a su gravedad inmensa, que funciona como aspiradora cósmica. Atrae hacia sí la mayoría de asteroides y cometas peligrosos que entran en el sistema solar, recibiendo los impactos en nuestro lugar. Sin la presencia protectora de Júpiter, la vida en la Tierra habría sido aniquilada por meteoritos muchas más veces a lo largo de la historia. Los neumáticos son negros únicamente por el negro de carbono añadido durante la fabricación, ya que el caucho natural es blanco lechoso. Esta sustancia no solo pigmenta, sino que hace al neumático exponencialmente más resistente al desgaste, calor y rayos ultravioleta. Sin el carbono, los neumáticos durarían apenas unas pocas decenas de kilómetros antes de desintegrarse completamente. Las botellas de agua no caducan realmente, porque el agua que ha estado millones de años bajo tierra no se pudre. La fecha de caducidad se refiere al plástico, que pasado cierto tiempo puede degradarse y soltar químicos que cambian el sabor. Lo que caduca es el envase, no el contenido. El agua en sí misma permanece perfectamente estable de forma indefinida. Si pudieras doblar un papel 42 veces, su grosor alcanzaría la luna. Cada doblez duplica el espesor, y partiendo de 0.1 milímetros, tras 42 dobleces teóricos, llegarías a 440.000 kilómetros, superando los 384.400 kilómetros que nos separan de la luna. Con 51 dobleces llegarías al Sol. El encendedor se inventó antes que las cerillas. La lámpara de De Berainer apareció en 1823, mientras las cerillas de fricción no llegaron hasta 1826. Las montañas rusas solo tienen un motor para la cadena que sube el vagón hasta la primera caída. A partir de ahí, los 2 minutos de tirabuzones, curvas y loopings funcionan exclusivamente por inercia y gravedad. Todo el recorrido es conversión de energía potencial en energía cinética, sin ningún impulso mecánico adicional, empujando el vagón tras esa primera subida. La anaconda no mastica, sino que se traga presas enteras, y su corazón e hígado crecen literalmente de tamaño en horas para soportar el esfuerzo metabólico de digerir un animal completo. Deshace absolutamente todo excepto pelo y pezuñas. Es un proceso de digestión tan extremo que el cuerpo de la serpiente se transforma temporalmente para poder procesarlo. El chocolate puede matar a los perros por la teobromina que los humanos metabolizamos rápido, pero ellos no. Se les acumula causando problemas cardíacos y convulsiones. El chocolate negro es más peligroso que el blanco por tener mayor concentración de cacao. Incluso pequeñas cantidades representan un riesgo serio para las mascotas. Las jirafas y los humanos tenemos exactamente 7 vértebras cervicales, pero cada una de jirafa mide unos 25 centímetros, mientras las nuestras apenas 2. Este patrón es casi universal, desde ratones hasta ballenas,
Casi todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales sin importar la longitud de su cuello. Es una constante evolutiva fascinante. Tu cerebro consume el 20% de todo el oxígeno y calorías que ingieres, aunque solo represente el 2% de tu peso corporal. Incluso mientras duermes profundamente, la actividad neuronal genera unos 20 vatios de energía eléctrica, suficiente para encender una bombilla LED estándar. Es una máquina con un consumo de recursos absolutamente desproporcionado respecto a su tamaño. Los cacahuetes no son frutos secos, sino legumbres de la familia de los guisantes. A diferencia de las nueces que crecen en árboles, la planta del cacahuete florece arriba, pero entierra sus propias flores para que el fruto madure bajo tierra. Es una de las confusiones alimentarias más comunes, ya que siempre los encontramos junto a los frutos secos en el supermercado. El ácido clorhídrico de tu estómago es tan potente que puede disolver madera si la tragaras. Es tan corrosivo que tu cuerpo regenera el revestimiento de moco del estómago cada 3 días para no terminar digiriéndose a sí mismo. Convives diariamente con una de las sustancias más agresivas de la naturaleza sin siquiera darte cuenta. En Seúl, el sistema de delivery permite que un repartidor te encuentre por GPS sentado bajo un árbol en un parque. Te traen comida caliente en vajilla de cerámica y cubiertos de metal reales, no en envases desechables. 1 hora después, el mismo repartidor vuelve al parque para recoger los platos sucios. Es un servicio que parece sacado de la ciencia ficción. Si un helicóptero pierde su motor en pleno vuelo, no cae como una piedra gracias a la autorrotación. El piloto deja que el aire ascendente haga girar las aspas solas y al acercarse al suelo, cambia el ángulo de las palas usando la energía acumulada para frenar. Es un aterrizaje de emergencia basado en pura física, sin gastar combustible. Las ratas sienten cosquillas y emiten sonidos ultrasónicos equivalentes a risa cuando les haces cosquillas en la barriga. Si ven que vas a jugar con ellas, se emocionan y saltan de alegría buscando contacto con la mano humana. Demuestra que la capacidad de experimentar diversión y placer no es exclusiva de los seres humanos. Londres es técnicamente un bosque según la definición de Naciones Unidas, porque su cobertura arbórea supera el 20%. Con más de 8 millones de árboles y una cobertura del 21%, es considerada el bosque urbano más grande del mundo. Una metrópolis donde los árboles superan en número a los habitantes humanos. La pirámide de Chichén Itzá visible es la tercera capa de construcción. En su interior hay una pirámide más pequeña y antigua, y debajo de ambas fue construida deliberadamente sobre un cenote subterráneo. Es una capa triple de simbolismo que representa inframundo, pasado y presente, demostrando la sofisticada planificación simbólica de los mayas. Las embajadas de potencias mundiales tienen salas construidas dentro de cajas de cobre y acero que funcionan como jaulas de Faraday gigantes. Impiden que cualquier señal de radio o micrófono espía saque información de la habitación. Si entras con un teléfono, pasas de 5 barras de cobertura a 0 en un segundo. Es la protección definitiva contra el espionaje electrónico. Los erizos nacen con las púas ya formadas pero envueltas en una membrana llena de líquido para proteger a la madre durante el parto. Pocas horas después del nacimiento el líquido se absorbe y las púas brotan hacia afuera. Es uno de los mecanismos de protección postnatal más ingeniosos del reino mamífero, donde la naturaleza encontró la solución perfecta para un problema único. Las mantarrayas son uno de los pocos animales que reconocen su propio reflejo en un espejo. Cuando les ponen una marca en el cuerpo, investigan la marca en sí mismas, no en el reflejo. Solo los grandes simios, delfines, elefantes y urracas comparten esta capacidad de autoconciencia. Esto las coloca en un grupo muy selecto de animales con inteligencia verdaderamente excepcional. Existe un lugar en Budapest llamado el Bastión de los Pescadores, que parece un castillo de cuento de hadas, pero nunca fue una fortaleza real. Su nombre viene del gremio de pescadores que defendía esa zona de la muralla en la Edad Media. Se construyó a finales del siglo XIX, como simple terraza panorámica de lujo,
para que los ricos pudieran pasear y admirar el río Danubio. Los coches eléctricos son casi silenciosos porque su motor no quema nada ni tiene pistones golpeando. Usa campos magnéticos empujándose entre sí de forma suave para hacer girar el eje. La única fricción real es la de las ruedas contra el asfalto y el viento contra la carrocería. Por seguridad, algunos modelos emiten sonidos artificiales para alertar a los peatones de su presencia. El loro kea de Nueva Zelanda es el único loro alpino del mundo y vive en la nieve, pero es famoso por su inteligencia destructiva. En equipo, usan sus picos afilados para arrancar gomas de limpiaparabrisas, juntas de ventanas y tapacubos de los coches de turistas, simplemente por diversión. Son tan curiosos que se han convertido en una pesadilla para cualquiera que aparque en la montaña. Los círculos perfectos que aparecen en el fondo del mar no son obra de extraterrestres, sino de un diminuto pez globo macho. Durante semanas nada sin descanso arando la arena con sus aletas para crear un nido hipnótico y geométrico de más de 2 metros de ancho. Todo este esfuerzo monumental tiene un solo propósito: llamar la atención de una hembra para que ponga sus huevos en el centro. Sobre las alas de los aviones hay pequeños ganchos amarillos que casi nadie nota. Si el avión tiene que amerizar en el océano, las alas mojadas se convierten en un tobogán resbaladizo. Los auxiliares atan una cuerda desde la puerta de emergencia hasta esos ganchos, creando una barandilla improvisada para que los pasajeros caminen por el ala sin caer al agua. Alguien que se está ahogando de verdad no grita ni agita los brazos como en las películas. Sufren la respuesta instintiva de ahogamiento. Están en silencio, en posición vertical, con la cabeza apenas asomando. Los socorristas no buscan gente gritando, sino caras silenciosas con ojos vacíos que se hunden. El cine nos ha enseñado una versión completamente falsa de cómo luce un ahogamiento real. El Palacio Belvedere de Viena está dividido en 2 partes, separadas por un jardín en cuesta, donde el arquitecto usó trucos de perspectiva forzada. Las fuentes y caminos se estrechan hacia arriba, haciendo que el palacio superior parezca mucho más grande de lo que es. Fue diseñado psicológicamente para intimidar a los invitados antes de que llegaran a la puerta principal. Envejecemos porque los telómeros, unas tapas protectoras en los extremos de nuestro ADN, se acortan cada vez que las células se dividen. Funcionan como el plastiquito de la punta de los cordones. Con los años desaparece, el ADN se daña y las células dejan de poder repararse. Ese deterioro progresivo de los órganos es lo que llamamos vejez. El zorro isleño de California es un ejemplo perfecto de enanismo insular. Sus antepasados, zorros grises grandes, llegaron a las islas del canal hace miles de años. Como no había depredadores, pero la comida y el espacio eran limitados, la evolución los encogió generación tras generación para gastar menos energía. Hoy son del tamaño de un gato doméstico. Una cucaracha sin cabeza sigue caminando y reaccionando. Del mismo modo, el hueta gigante de Nueva Zelanda tiene un superpoder aún más extremo. En invierno, su sangre se congela completamente, su corazón se detiene y entra en animación suspendida. Cuando llega la primavera simplemente se descongela y sigue caminando como si nada. Lleva en la tierra desde antes que los dinosaurios. Los tractores modernos ya no los conduce realmente el humano. Usan tecnología GPS militar con un margen de error de apenas 2 centímetros. El conductor solo está sentado mirando pantallas, mientras la máquina siembra y cosecha sola un campo del tamaño de 100 estadios de fútbol. El viejo granjero con sombrero al volante es una imagen del tiburón ballena. Protege sus enormes ojos sin párpados, forrando su superficie con miles de dentículos dérmicos microscópicos. Son escamas con forma de dientes que crecen directamente sobre el globo ocular para blindarlo contra ataques. Es una solución evolutiva única para un problema que ningún otro animal ha resuelto de esta manera. La rana Goliat de África es del tamaño de un gato doméstico y pesa más de 3 kilogramos. No hace nidos de burbujas como otras ranas, sino que tiene tanta fuerza que levanta y mueve rocas de hasta 2 kilos
para construir presas físicas en los ríos. Así protege a sus renacuajos de las corrientes con verdaderas obras de ingeniería animal. El plato del microondas gira porque las ondas crean puntos de calor extremo y puntos ciegos sin calor alguno dentro del aparato. Si el plato no girara para pasear la comida por los puntos calientes, tendrías media sopa hirviendo y la otra media congelada. El giro no es un lujo sino una necesidad física para que el calentamiento sea mínimamente uniforme. Los pimientos verdes, amarillos, naranjas y rojos del supermercado son exactamente la misma planta. El verde es simplemente el pimiento inmaduro y amargo. Si lo dejas en la planta meses, se vuelve rojo y dulce. Por eso el rojo siempre es más caro, porque cuesta más tiempo y agua cultivarlo hasta que alcance su madurez completa. Los 3 huesecillos del oído llamados martillo, yunque y estribo son los únicos huesos del cuerpo que tienen exactamente el mismo tamaño desde que naces hasta que mueres. Si crecieran alterarían las frecuencias del sonido y nos quedaríamos sordos mientras nos hacemos adultos. Permanecen inmutables durante toda la vida humana. El cocodrilo de agua salada tiene la mordida más fuerte jamás registrada, capaz de ejercer una presión de toneladas. Sin embargo, los músculos que usa para abrir la mandíbula son tan débiles que una persona puede mantener su boca cerrada usando solo una goma elástica gruesa. Un contraste brutal entre la fuerza de cierre y la debilidad de apertura. Los hipopótamos siempre se presentan como herbívoros que comen hierba, pero se ha documentado que tienen comportamientos carnívoros y carroñeros. En épocas de escasez, son capaces de comer carne de cebras o incluso de otros hipopótamos. Este descubrimiento cambia por completo nuestra comprensión de su sistema digestivo y su agresividad territorial en el agua. Si no duermes lo suficiente, las células de tu cerebro llamadas microglías empiezan a consumir tus propias conexiones neuronales. Es un proceso de autolimpieza que se descontrola por el cansancio. Literalmente tu cerebro comienza a digerirse por falta de descanso, lo que a largo plazo produce deterioro cognitivo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. El árbol de la dinamita produce frutos que al madurar explotan con la fuerza de una granada, lanzando semillas a 250 km por hora y hasta 45 metros de distancia. El estruendo se escucha en todo el bosque. Es un mecanismo de almacenamiento de energía mecánica diseñado para dispersar su descendencia lo más lejos posible del tronco padre. En edificios como el Burj Khalifa, no puedes tener ventanas con apertura porque la presión del aire es tan extrema que si abrieras una puerta en la planta 100 y hubiera una ventana abierta, el efecto succión haría que los objetos salieran volando. Usan esclusas de aire especiales solo para que los residentes puedan guardar sus pertenencias sin que salgan disparadas. Tu cara se ve diferente en un selfie que en una foto profesional por la deformación de las lentes. Un gran angular como el de los móviles hace que tu nariz parezca más grande y tus orejas más pequeñas. Un teleobjetivo aplasta la imagen haciendo que tu cara se vea más ancha y plana. Nunca te ves igual porque cada lente distorsiona de manera diferente. En los menús de restaurantes, el producto con más margen de beneficio es el segundo vino más barato. El dueño sabe que no quieres parecer tacaño pidiendo el más barato de todos, así que eliges el segundo, que es exactamente el que han marcado con un precio mucho más inflado. Es un truco psicológico utilizado en la industria gastronómica a nivel mundial. La hormiga Drácula posee el movimiento animal más rápido registrado en la Tierra, chasqueando sus mandíbulas a más de 320 km por hora. Lo más perturbador es su alimentación. Las reinas no pueden comer sólidos, así que muerden a sus propias larvas para succionar su sangre sin matarlas, usándolas como almacenes de comida vivientes. Poner el móvil en modo avión mientras se carga hace que se cargue significativamente más rápido. Al detener la búsqueda constante de señales de radio, GPS y Bluetooth, que son los procesos que más energía consumen, almacenas la carga de forma más eficiente al no haber un drenaje simultáneo de energía mientras la batería se llena. Los camiones de bomberos no siempre fueron rojos.
En el siglo XIX, cada estación los pintaba de colores diferentes para distinguirse de las compañías rivales. El rojo se popularizó simplemente porque era la pintura más barata disponible en aquella época. Hoy algunos departamentos los pintan de amarillo-verde porque estudios demuestran que es más visible de noche. Las devoluciones de Amazon a veces se destruyen porque resulta más barato que revisarlas. Cuando devuelves un producto de 10 euros, a la empresa le sale más caro pagar a alguien para revisarlo, limpiarlo y reempaquetarlo que simplemente tirarlo. Millones de productos nuevos terminan en trituradoras cada año, porque la logística de la reventa no es rentable. Muchos semáforos modernos tienen sensores acústicos que detectan la frecuencia específica de las sirenas de emergencia. Cuando la oyen, cambian todos los carriles a rojo y el de la ambulancia a verde para despejar el camino antes de que llegue. Es un sistema automatizado que funciona sin intervención humana para salvar segundos vitales en emergencias. El jaguar no solo sabe nadar, sino que caza bajo el agua, sumergiéndose en ríos del Amazonas para capturar peces grandes o caimanes directamente en su propio terreno. Es un auténtico depredador anfibio que desafía la idea de que a los felinos no les gusta el agua. Su habilidad acuática lo convierte en uno de los cazadores más versátiles del planeta. La Catedral de Colonia en Alemania tardó más de 600 años en construirse y sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial mientras toda la ciudad quedaba en ruinas. No fue un milagro. Los pilotos aliados tenían órdenes de no destruirla porque usaban sus gigantescas torres gemelas como punto de referencia visual para orientarse en el mapa durante las misiones de bombardeo. Muchas playas de arena blanca de resorts de lujo no son naturales. Como no hay suficiente arena marina, las empresas compran rocas de montaña que meten en trituradoras industriales gigantes hasta convertirlas en polvo. Estás tomando el sol sobre tierra y piedras de montaña mecanizadas para parecer arena caribeña. Es una industria que mueve millones cada año. No pongas tu canción favorita como despertador porque acabarás odiándola. Tu cerebro asocia rápidamente esa secuencia de sonidos con el pico de cortisol que segrega para arrancarte del sueño profundo. Creas un reflejo condicionado y si escuchas esa canción en la radio a las 3 de la tarde, tu cuerpo sufrirá un microataque de ansiedad instantáneo. El rinoceronte indio tiene una piel dividida en placas gruesas, separadas por pliegues que parecen remaches metálicos. Literalmente parece un animal prehistórico, con armadura de placas de acero a medida. A diferencia del rinoceronte africano que tiene 2 cuernos, el indio solo tiene uno. Además, son nadadores excelentes que se desenvuelven con soltura en el agua. La tierra es más lisa que una bola de billar si la redujeras a ese tamaño. Las reglas del Campeonato Mundial de Billar dirían que nuestro planeta es demasiado liso. El Everest y la fosa de las Marianas serían imperfecciones microscópicas que tu dedo ni siquiera podría sentir al acariciar la superficie. Es pura ilusión de escala lo que nos hace creer que es rugoso. Las rayas de los escalones de las escaleras mecánicas no son para evitar resbalones. Al final de la escalera hay una placa con dientes de metal que encajan milimétricamente dentro de esos surcos. Si los escalones fueran lisos, piedras, basura y cordones de zapatos se meterían bajo el suelo triturando el motor central. Los surcos son una barrera mecánica de seguridad. Los lirios son extremadamente tóxicos para los gatos. Solo lamer un poco de su polen o beber agua del jarrón donde están puede provocar un fallo renal en pocos días. Es una planta muy común en ramos y jardines, y lo peor es que muchos dueños desconocen completamente que tener esta flor en casa puede ser una sentencia de muerte para su mascota. La babirusa de Indonesia tiene colmillos superiores que crecen hacia arriba, perforando la piel de su propio hocico y curvándose hacia atrás, apuntando a sus ojos. Si el macho no encuentra árboles duros para frotarlos y desgastarlos a diario, sus propios colmillos acaban perforándole el cráneo lentamente. Es uno de los casos más extremos de autolesión evolutiva en el reino animal. Lo que llamas una margarita es en realidad un ramo de flores camuflado.
El centro amarillo está formado por cientos de diminutas flores tubulares individuales. Cada pétalo blanco que arrancas jugando al "me quiere, no me quiere" es botánicamente una flor completa e independiente. Pertenece a la familia de las compuestas y es un engaño visual de la naturaleza. En un concesionario de coches, todos los vehículos tienen las ruedas delanteras perfectamente rectas y el logo del volante alineado. Nunca verás las ruedas giradas. Es un truco visual agresivo que hace que el coche parezca listo para salir disparado contigo al volante, aumentando inconscientemente el impulso de compra del cliente sin que se dé cuenta. Los portaaviones que albergan a más de 5,000 personas no tienen cerraduras en las puertas de camarotes ni salas comunes. En caso de ataque, incendio o inundación, cada segundo cuenta. Los equipos de emergencia deben acceder a cualquier rincón del barco al instante sin buscar llaves ni derribar puertas. La seguridad extrema prima sobre la privacidad. El mesenterio fue reclasificado como órgano en 2016 después de que durante siglos se pensara que era solo tejido de relleno que sujetaba los intestinos. Además de sostener el sistema digestivo, actúa como vía de comunicación para el sistema inmunológico, detectando bacterias en el intestino y enviando señales de alerta al resto del cuerpo antes de que una infección se extienda. Y con esto llegamos al final de este video. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo dato curioso. Comparte este video con alguien que ame aprender cosas nuevas, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.